iglesia. Nos íbamos a quedar toda la noche hasta que llegara el pastor a la mañana, hermano. Y cuando este hombre pega contra la plataforma, se despierta y dice, gloria a Dios, soy libre, gracias, gracias. Y yo dije, gloria a Dios. Así que aprendí, a los secundarios que tuvieron la contra de la pared. Dios llama la promesa, hermano. Pero yo sé que Dios, a veces digo la verdad, le digo a Dios siempre, perdóname si hubiera para más, pero no hay más, viejo, ¿qué va a hacer? Esto es lo que hay. Esto ya después del instituto bíblico. Una hermana de iglesia me dice, ¿puedes venir a orar por mi tía? Está muy mal. Bueno, entonces fui con un amigo. Entro en una habitación toda oscura, lúgubre, la mujer parecía muerta en la cama, toda la familia llorando. Entonces me acordé de Jesús cuando hizo salir lo que lloraba. Porque muchas cosas que he hecho era por lo que leía. Digo, bueno, si esto fue, hacemos esto. Entonces le digo, por favor, todos afuera. Y salieron todos, ¿no? Pongo a hablar con la mujer, y la mujer hablaba con mucho esfuerzo. Yo decía, no hable, no hable. Y empieza a hablar, no hable, no hable. Y hablaba, y hablaba. Le digo, hermana, no hable más. Si está débil, no hable. Y hablaba. Y digo, bueno, vamos a aceptar a Cristo. Sí. Le digo, bueno, acepte en su corazón, no diga nada, no hace falta en su corazón. Y hablaba, y hablaba. Y yo digo, bueno, que hable. Entonces salgo y toda la gente me miraba serio, ¿viste? Yo le digo a mi amigo, es un desastre. Le digo a mi amigo, che, vámonos porque se enojaron porque los eché de la habitación. Entonces me voy. A la semana siguiente viene la sobrina y me dice, Esteban, ¡qué milagro! ¡Qué milagro! Le digo, ¿viste? Tu tía aceptó a Cristo. No, Esteban, mi tía era muda. Con razón la mujer hablaba y hablaba y yo decía, no hable más, no hable más. Y afuera estaban todos como asombrados. Así que ya aprendí. Conocido, hay que cerrar los ojos para que se caigan, al endemoniado contra la pared y al mudo decirle que no hable. Es el poder de Dios, hermano. Y lo que nosotros necesitamos es que el poder de Dios se manifieste. Ahora Pablo dice, claro, la fe ya no se fundamenta en lo que la persona sabe, sino en lo que Dios hizo. Y esa fe no se mueve jamás. Y Pablo dice, sin embargo hablamos sabiduría. Entonces dice uno, ¿pero hablamos sabiduría o no hablamos sabiduría? Dice, pero esta sabiduría que hablamos, no hay de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces yo quiero hablar hoy de dos cosas, de la madurez y de la sabiduría. Porque para hablar sabiduría, primero hay que tener madurez. Y si no hay madurez, no hablamos sabiduría. ¿Qué hablamos entonces yo? Pero no esa sabiduría. Yo quiero hablar de esta sabiduría. ¿Qué es esta sabiduría? ¿Y qué significa la madurez? Miren, si vamos a Hebreos, hablando de madurez, Hebreos, capítulo 5, 5:11. Bueno, el escritor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, dice, versículo 11, capítulo 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces viene hablando de Cristo como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y dice que de ese tema hay mucho para hablar. Mucho. Difícil de entender. ¿Por qué era difícil de entender? Porque acá los habían hecho tardos. Y Pablo le dice, ustedes podían ser maestros, pero tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra. Y versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche, porque dice antes, a veces he llegado a ser tales, en el versículo 12, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces estos cristianos eran cristianos débiles,
que necesitaban que le estuvieran dando la leche o los rudimentos, pero eran personas, por lo que dice acá, de muchos años, porque Pablo le dice, usted tendría que ser maestros. Y acá dice entonces más adelante, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el maduro es una persona que ya tiene el discernimiento, lo bueno y lo malo, y no hace lo malo y hace lo bueno. No está hablando de no tener debilidades, porque todos tenemos debilidades y yo no quiero cargar peso en nadie. Todos tenemos debilidades, sino estamos hablando de una intención de corazón, inclinado hacia Dios. Pero acá dice, por ejemplo, capítulo 6, dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y estas son todas las doctrinas nuestras, las cuales Pablo llama rudimentos. Es realmente interesante, porque no es que está menospreciándola, porque después dice, esto vamos a hacer, como enseñarlos, y si tenés que enseñarlo 20 veces, lo enseñaba 20 veces, pero el cristiano cuando tiene madurez no necesita que le diga, hermano, no robe, porque la Biblia dice, no robarás. Ya sabe y no lo hace. Obviamente, ¿no? No le va, yo no necesito decir a un cristiano de 20 años, mire, no le saque la hermana a su hermano en Cristo, la esposa, y abandone la suya. Obvio que no, ¿no? Qué silencio, hermano, pero... Ah, bueno. No hace falta, ¿por qué? Porque tienen ejercitando el discernimiento. No estoy hablando de las cosas que a veces uno por debilidad y después se arrepiente y busca al Señor, sino de la actitud cristiana madura. Por ejemplo, yo no tendría que explicarle a mi hermana, mirá, no murmures en la iglesia, no critiques al pastor, no critiques a los hermanos. Ya lo sabe, no lo hace. La pongo a mi hermana porque no quiero que nadie se enoje. Es algo que ya sabemos, ¿verdad? Es así. Y es una bendición ya saberlo. Entonces cuando vienen en Mateo, capítulo 5, versículo 48, habla de la madurez, pero la palabra que usa es perfectos. Es la misma palabra griega que madurez en Corintios. Y dice 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿qué está diciendo, hermano? No está hablando de la impecabilidad de pecados, porque sería para nosotros imposible ser perfectos, porque somos humanos. Ahora, si uno lee todo el capítulo anterior, por ejemplo, dice, versículo 42, al que te pida dale, al que quiera tomar de tu prestado no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecer a tu enemigo, pero yo os digo, ama a vuestro enemigo, bendice al que te maldice, hace bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. 47. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y entonces dice, sed pues perfectos. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de la perfección en la piedad, en el amor. Porque viene hablando de que Dios es bueno, aún con sus enemigos. Entonces está diciendo, sean perfectos en esto, en la bondad. No, pero me robó, no importa. Me acuerdo una vez estaba arrodillado en la iglesia hace muchos años. Estábamos en un local en Pompeya. Y vino uno que era el chofer de un político muy conocido. Entonces viene y me dice, había comprado una Biblia
Había ahorrado para comprar esa Biblia de lomo doradito, la tapa de cuero, y era tan linda, y la quería tanto. Me dice, ¿me dejás leer la Biblia mientras orás? Sí, tomá. Todavía la debe estar leyendo, hermano. Se fue con mi Biblia. Cuando me levanté de orar, me arruinó el culto, hermano. Pero Dios está diciendo, tiene que ser perfecto. Bendecilo, amalo igual. Pero no, me robó la Biblia. ¿Cómo te parece? La Biblia. Si me hubiera robado plata, mentira, hubiera sido igual. Se fue perfectos. Esa es la madurez. Los que tienen esta madurez hablan sabiduría. Interesante. Si queremos hablar sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Ser perfectos en amor, en bondad, misericordia, paciencia. Me acuerdo cuando estábamos con una pastora llamada Dora, de Palma, en el anexo ayudándola, y ella me dijo, bueno, usted agarre a los jóvenes que vienen por primera vez y los mete en la iglesia y los presenta, le habla del Señor. Oh, sí, sí. Y había venido uno, Antonio, que trabajaba con la basura. Y ese no es el problema, porque todo trabajo es digno. Sino el problema era que este chico no se bañaba hacía más de un año. Entonces nadie lo quería sentado al lado, nadie quería hablar con él. Y bueno, como la pastora me lo señaló, anda a hablar con él, yo iba a hablar con él. Y un día, me acuerdo, me habían regalado una corbata de seda italiana. Imagínense para uno que a veces nosotros juntamos para comprar el pan, las moneditas, una corbata italiana era como tocar el cielo con las manos. Entonces, yo tenía mi corbata, estaba feliz, me había puesto el traje, y estaba hablando con Antonio, y de pronto Antonio tenía la camisa abierta hasta acá, y veo en el poro se le estaba metiendo un gusano, hermano. Y yo digo, Antonio, por Dios, un gusano se te está metiendo en el poro. Y agarro y hace. Siempre están ahí. Y el Espíritu Santo me dice, abrázalo. Yo así, me quedé como ahora, con la cara así, espantado. ¿No? Como dice la Biblia, quedé como espantado, hermano. Y yo le dije, no, Señor, le doy la mano.